las cosas que por ahí decíamos al principio, el torneo terminó finalmente con el partido de ayer, que fue una temporada muy larga. Se realizaron algunas modificaciones en lo que fue cómo se iban a disputar los torneos. A muchas de las protagonistas que pasaron por los micrófonos le preguntamos si les gustaba, si no les gustaba. Todas hablaban muy contentas. Exacto. Entonces, para hacer una especie de balance de todo lo que pasó en esta temporada del fútbol femenino de AFA, tenemos del otro lado el presidente de la Comisión de Fútbol Femenino, Ricardo Pinela. Ricardo, buenas noches, bienvenido al femenino. ¿Cómo le va? Buenas noches, Romina, ¿todo bien? Saludos a todos de la mesa. Acá estamos Clara y yo a la espera del resto de los comensales porque el tráfico no está colaborando. Recién hablábamos con Clara sobre lo larga, o por lo menos la sensación que nos dio a nosotras que esta temporada fue más larga de lo habitual. De todas maneras fue un año calendario, pero tuvo algunos baches en el medio. ¿Podés hacer una especie de balance de lo que fue la temporada de fútbol femenino por ejemplo, en este caso, en el 2017-2018? Sí, la temporada fue larga, bueno, porque tuvimos muchos compromisos internacionales con las selecciones. Pensemos que el problema fue cómo programó Conmebol todos los torneos internacionales, comenzando en enero, después en marzo, después en abril y después en mayo. En el medio, en esos meses, dos torneos de la selección, un torneo de la selección mayor, perdón, y un torneo de la sub-20, que obviamente en algún momento obligaron a parar el campeonato para que aquellos clubes que tenían jugadoras en la selección nacional no perdieran competitividad en la lucha por el torneo local. Y en cuanto a la competencia local, ¿qué balance podés hacer de los torneos? Digo, ¿fue algo positivo, algo negativo, o en realidad si cumplió las expectativas que vos tenías respecto de la competencia? En muchas cosas sí, principalmente en lo que fue la competitividad, porque no se dieron tantos resultados de tanta diferencia como en torneos anteriores. Eso me parece que fue muy bueno para la divisional, porque se nota que hay otros clubes que están trabajando muy bien y que están logrando emparejarse con los 4 clubes que permanentemente están arriba. Y realmente lo que creo que pretendemos todos los que trabajamos para la divisional es que esto se acerque cada vez más para tener un torneo muy competitivo, no solamente para que el torneo sea más atractivo, sino para que las jugadoras, en definitiva, que después van a formar parte de la selección nacional, tengan una competencia mucho más exigente, que es lo que requiere los compromisos internacionales. Por otro lado, también el torneo fue largo, pero nos sirvió para ahora poder organizar, porque necesitábamos cambiar un poco las fechas. Ahora vamos a empezar en septiembre y vamos a terminar seguramente en mayo, junio, teniendo en cuenta también el compromiso de la selección nacional en lo que será el repechaje para la clasificación al Mundial 2019, el compromiso que tiene de la Copa, se me fue de la mente, ustedes me ayudarán, los Panamericanos, perdón, el año que viene, y también la Copa Libertadores de América, que se va a desarrollar en diciembre de este año. Ricardo, ¿cómo estás? Clara Rodríguez Merlo te saluda. ¿Cómo estás, Clara? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te resultó este nuevo formato de torneo? Hablabas que estabas conforme con la competitividad que había habido. No, el formato de torneo es lo que pudimos hacer en su momento. Ahora seguramente se va a reformar, va a ser un torneo distinto, que ya está medianamente planificado, pero el torneo que se armó era lo mejor que podíamos encontrar para tener un final del torneo importante, con los playoffs para lograr el campeonato, que me parece que tuvo mucho atractivo. Los 2 partidos finales realmente ambos equipos expusieron un potencial fantástico, dejando muy bien parada la divisional, donde se pudo ver realmente un muy buen fútbol de un muy buen nivel.
Y ahora, bueno, a planificar lo que viene, teniendo en cuenta, además de lo que mencioné, la fecha FIFA, en donde las selecciones nacionales van a participar de compromisos internacionales para ir adquiriendo cada vez más experiencia. Recién nombrabas la Copa Libertadores y los compromisos en realidad internacionales que tiene por delante tanto el representante de Argentina como la selección. Nosotros estamos viendo estas situaciones que por ahí hacen que se tenga que modificar todo el tiempo el calendario, porque tal vez cuando se organizan los torneos no se toman en cuenta estas cuestiones. Hablo a nivel Conmebol y a nivel FIFA, ¿no? ¿Cuán difícil es planificar pensando en estas incongruencias que a veces suceden? Y es difícil planificar porque, si ustedes se fijan, tanto el repechaje por el lugar en la Copa del Mundo 2019 como la Copa Libertadores se habían planificado para la misma fecha. Con lo cual hubo que generar, el presidente Tapia en Rusia se ocupó del tema para poder modificar la fecha, alguna de las dos fechas, y que no se superpongan, y así se logró modificar la fecha de Libertadores de Conmebol. Con lo cual es muy difícil. De todas maneras, la semana que viene se va a trabajar con la planificación de todo un cronograma de actividades que incluye tanto el trabajo de selección nacional como del torneo local, por lo menos que en los últimos 9 años que yo he participado del fútbol femenino es la primera vez que se va a hacer, y de esa forma poder tener determinado las fechas en que se van a jugar cada una de las alternativas que tenga el fútbol femenino por delante. Te llevo al plano de la selección. Hoy volvió, recién hablabas del repechaje. Comienza a entrenar la selección esta semana, va a entrenar toda la semana, y Carlos Borrello hablaba con nosotros la semana pasada sobre la importancia del rodaje internacional, pensando obviamente, Carlos decía que estaba pensando en el repechaje desde que se volvió de Chile. ¿Cómo se trabaja o cómo se está planificando el entrenamiento o la competencia de la selección para llegar de la mejor manera a este repechaje de noviembre? Bueno, en principio ya comenzaron a entrenar y ahora no se detienen los entrenamientos hasta que se juegue el repechaje. Ya están programada una gira por Estados Unidos y Puerto Rico y seguramente también posiblemente Costa Rica para disputar entre 4 y 5 partidos en la zona de CONCACAF, que es con quienes vamos a tener que disputar ese puesto para el Mundial. Así que bueno, eso ya está planificado y la idea es después empezar a trabajar con las distintas selecciones para poder llegar al 2019 muy bien preparados, desde la más chica, que es la sub-17, pasando por la sub-20 y el compromiso que tiene la selección mayor en los Juegos Panamericanos. En esta lista que dio Borrello de las 26 convocadas, hay muy pocas jugadoras que militan en el exterior. Solamente está, creo que el caso de las 2 jugadoras de Colombia, Aldana Cometti y Vanessa Santana. ¿Para la gira se van a sumar las jugadoras que están en el exterior? Sí, por supuesto. Okay. El problema es que, bueno, tanto Cometti como Santana, que juegan en Colombia, ustedes saben que más allá que el fútbol femenino colombiano sea profesional y que muchas veces se dice que es un torneo profesional, se juega solamente 6 meses al año. Nosotros aquí tenemos torneos de todo el año. Con lo cual a veces hay que medir este tema de no solo del profesionalismo, sino de la calidad de los campeonatos o de cuánto tiempo disputan las jugadoras los torneos locales. Obviamente no pueden venir las jugadoras que están en el exterior a entrenar con la selección porque solamente pueden ser utilizadas en fecha FIFA. Eso va a pasar ahora a fines de agosto, 27 de agosto en adelante, que es fecha FIFA, y ahí sí van a estar participando de la selección nacional en los amistosos, y hay 1 o 2 amistosos que van a salir fuera de fecha FIFA y que seguramente van a ser disputados con jugadoras del ámbito local que están entrenando en este momento, que no solamente son mayores, sino también son sub-20 y algunas sub-17. Bien. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo Bácaro te saluda. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches. Se habló mucho en los últimos tiempos, léase las últimas 24 horas, de
de lo que fue la Copa de Plata que terminó saliendo campeón Estudiantes y el famoso bidón con el que se festejó. En mi caso tengo alguna opinión formada, imagino que te habrán llegado mensajes de todo tipo, se replicó en todos los medios. ¿Tenés algún descargo? Vi algunos descargos que anduvieron dando algunos integrantes de la Asociación del Fútbol Argentino. Hablaste con Claudio Tapia. Mira, en primer lugar, lo que me parece que los medios están confundidos y tiene que ver con el desconocimiento general que la mayoría de los medios tienen del fútbol femenino, porque es como que creen que Estudiantes de La Plata salió campeón del fútbol argentino, claro, y que la Asociación del Fútbol Argentino le entregó la copa. En primer lugar, mencionar que la Asociación del Fútbol Argentino entregó la copa al Club Independiente, que fue campeón de la B Metropolitana y consiguió el ascenso en la A. Y también la Asociación del Fútbol Argentino entregó la copa a Guayurquiza, que fue campeón de la primera A, cada uno en su momento, y en la cancha a cada uno de los mencionados. Y en segundo lugar, decir que esto no fue un torneo, sino que fue una disputa de encuentros que se armó para los equipos que habían terminado entre el 7º y el 14º lugar del torneo oficial, que se quedaban sin competencia hasta septiembre. Entonces, para que las jugadoras tengan rodaje y que puedan seguir trabajando, se generó esta denominada Copa de Plata, que si se lee el reglamento del torneo, en la Copa de Oro dice que el ganador será consagrado campeón, y en la parte de la Copa de Plata dice claramente que el ganador que será considerado ganador de la Copa de Plata, pero esto ya estaba definido de antemano. Primero, que no otorgaba un torneo a favor del club que lo obtuviera, y segundo, que no se iba a entregar una copa de la Asociación del Fútbol Argentino. Imagínense que ganar una copa de la Asociación del Fútbol Argentino no es fácil, es muy difícil hacerlo, y la asociación entrega copas solamente en aquellos torneos oficiales que declaran al campeón, en este caso de la primera A del fútbol femenino y de la primera B del fútbol femenino por su campeonato, y obviamente con su consecuencia, que es el ascenso a primera división. Me acuerdo del caso de Racing. Ahora, ¿te acordás que cuando le digo al Alfredo, que lo tengo acá enfrente y me mira con ojos duros, cuando Racing logró el ascenso a través del torneo reducido de la B, el tercer ascenso, la gente de prensa oficial de Racing también había publicado que eran campeones del ascenso, pero en ningún momento reclamaron una copa, como por ejemplo en este caso. De hecho, nosotros ayer en el programa, cuando invitamos al plantel de Estudiantes, simbólicamente le dijimos campeón de la Copa de Plata, porque es el que se coronó campeón del torneo. Es buena esta aclaración porque tal vez se banaliza lo que significa salir campeón de un torneo de AFA. Eso es lo que estás queriendo decir a fin de cuentas. Claro, por supuesto. Imagínense que también fue un torneo reducido, el tercer ascenso de la B para ascender a la A, y obviamente que lo ganó, terminó saliendo campeón de ese reducido, pero no hay una Copa de AFA para el campeón de ese reducido que obtiene el ascenso a la A. De la misma manera que también cuando se juegan torneos para evitar un descenso, también termina habiendo un campeón y tampoco se hace. Entonces, mucho menos podría darse en una Copa de la Asociación del Fútbol Argentino a clubes que terminaron entre el 7º y el 14º lugar y que están compitiendo para mantener competencia y no extender tanto el parate hasta el comienzo del nuevo torneo. Pero esto se le había informado a los clubes, digo, amén de que estuviera, como vos decís, en el reglamento. Los clubes, en teoría, en este caso los clubes en cuestión, excursionistas y estudiantes, estaban completamente al tanto de que no iba a haber un trofeo a la hora de finalizar el segundo partido. Todos los clubes estaban al tanto de que esto era así. Ajá. Porque en realidad el campeón del fútbol argentino es uno solo, el campeón de la B es uno solo. Con lo cual, esos son los trofeos que entrega AFA a los campeones.
pero no se le puede entregar una copa, y mucho menos otorgarle un torneo ganado a un club que obtiene un reducido que se armó, reitero, justamente para que puedan seguir teniendo competencia. ¿Y te molestó algo de lo que se habló en los medios, o alguna palabra de también protagonistas principales, jugadoras, entrenadores, también hablando fuertemente del tema? ¿Te molestó algo de lo que se dijo? Mira, lo que me preocupa es el desconocimiento. Me preocupa muchísimo el desconocimiento de los medios que hicieron esto como si Estudiantes hubiese salido campeón del fútbol argentino, porque en uno de los medios hasta leí, por primera vez Estudiantes salió campeón del fútbol femenino en Argentina. Y la verdad que no es así. Entonces me preocupa mucho más el desconocimiento de los medios que lo que hayan dicho. En cuanto a jugadoras y técnicos, la verdad que no he escuchado nada, pero si es así, si es que fue así, evidentemente también hay por lo menos una falta de comunicación de los delegados y directivos para con sus planteles en cuanto a cómo se iba a desarrollar este torneo. Pensando en esto, ¿no? A mí me sorprende en realidad para bien, y lo hablaba también el otro día acá con los chicos en la mesa, que hay como una mirada, sobre todo después de la Copa América, ¿no? Hay como una mirada hacia el fútbol femenino, donde los medios se están interesando a priori, uno pensaría, o involucrándose más con la disciplina. El problema es esto que vos decís, ¿no? Que tal vez siempre esta reacción viene a través de las denominadas solidaridades, a través de cuestiones que tienen que ver con injusticias, en vez de por ahí entender exactamente qué es lo que sucede. Hoy escuché un audio del programa de Ronnie Arias de Sarasa, donde hablaban de que las jugadoras viajaron a Chile 1100 kilómetros en micro. Entonces digo, bueno, vale decir cualquier cosa, porque como no se sabe de lo que se está hablando y parece que nadie tuviera información, se puede decir absolutamente cualquier cosa. Bueno, esto es lo que yo digo que es desconocimiento, es decir, tomar lo que puede decir alguien, lo que se escucha por ahí, y replicarlo sin ir a la fuente, sin consultar realmente qué es lo que pasó o cómo fue cada una de las cuestiones de las que se habla. Me parece que pasa por ahí el tema, porque en realidad uno puede consultar y tener por lo menos la versión oficial, como para saber si esto que se va a decir es cierto o no es cierto. Se ha pasado en otras oportunidades y se ha desvirtuado muchísimo la realidad. Pero bueno, es algo con lo que seguramente se tiene que luchar, pero sería muy bueno que puedan ser más objetivos y consultar en aquellos lugares donde pueden tener la información de primera mano. Ricardo, Nico Balado te saluda, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, gracias por preguntar. ¿Fue con lo más difícil que tuviste que lidiar esta desinformación en este año de gestión? ¿Lo de hoy? No, en general. La desinformación sobre la disciplina. Sí, no tengas dudas, porque mira, me ha pasado en muchos casos que la información que se da no es real, y que uno habla con el medio y un periodista lo entrevista a uno para que plantear exactamente lo que pasó, cuál es la realidad, y después ni siquiera se publica eso. Entonces esto también no molesta, pero digo, tenemos que informar con claridad, y después si hay cosas para criticar, por supuesto que hay que criticarlas, pero criticar desde una posición de conocimiento y no desde estar parado en la crítica sin saber qué es lo que realmente pasó. Sí, hubo muchas, 2 o 3 alternativas durante este año y pico que llevamos en la gestión, pero realmente lo que se tendría que valorizar es la importancia que se le ha dado al fútbol femenino a partir de la presidencia de Claudio Tapia. Hay que destacar que en realidad se han realizado más partidos internacionales en este año que en los últimos 10.
con la selección nacional. Entonces, amistoso, decís. Amistoso, por supuesto, amistosos, que tienen que ver con la preparación de la selección. Se ha realizado una búsqueda de talentos importantes en una primera etapa con todas jugadoras federadas a lo largo del país, y en esta segunda etapa que empezó este fin de semana en Córdoba con jugadoras no federadas que juegan en el interior del país y que no tienen acceso a poder participar en torneos de ligas del interior. Se ha interesado muchísimo el presidente en el fútbol femenino. De hecho, recién mencioné la gestión que realizó en Rusia para cubrir este bache de la superposición de las disputas internacionales que tenía la selección y los equipos en la Copa Libertadores, y además se le ha dado mucha importancia a la fecha de entrenamiento y demás. Acá se habla mucho de que de pronto no se ha llegado a entrenar con todas las jugadoras, y por supuesto, porque para ir a la Copa América las jugadoras que estaban en el exterior, que fueron la mitad del plantel, vinieron en algunos casos 3 días antes de viajar, y esto por supuesto que preocupa, pero no es una preocupación solamente de la selección femenina, sino también lo es de la selección masculina, que no puede entrenar en forma con su plantel completo, y esto es algo que va a seguir pasando. Se nos acaban de ir 2 jugadoras importantes a jugar al exterior, Ruth Bravo de Boca y Florencia Bonsegundo de la UAI. Son 2 jugadoras que no van a poder entrenar en este periodo y van a tener que encontrarse solamente en la fecha FIFA para disputar partidos internacionales. Sí, y además son 2 jugadoras que fueron titulares en la Copa América casi todos los partidos, Ruth Bravo excepto uno por acumulación de amarillas. Y decías vos que viene una jugadora una semana antes, que tiene que ver un tema más con el calendario internacional, me parece a mí, que con una predisposición local o de cuerpo técnico mismo de las jugadoras. ¿Sentís que se puede acomodar mejor el calendario para lo que puede ser la selección de acá al futuro? A ver, todo depende de la fecha FIFA. Las jugadoras que juegan en el exterior no pueden ser utilizadas en otro momento que no sea en la fecha FIFA, que obligan a los clubes a cederlas a las selecciones nacionales. Acá tuvimos un problema mayor, que era que la selección nacional hacía 2 años que no entrenaba y se tuvo que hacer todo de vuelta y empezar de cero. Carlos Borello tuvo que armar nuevamente lo que había armado hace muchos años atrás para poder trabajar. Entonces, claro, eso sumado a la gran cantidad de competencias que armó Conmebol, como mencionaba hoy, en enero, marzo, abril y mayo, es imposible realizar un trabajo concreto, porque en realidad cuando uno habla tanto de la Confederación como de la Federación Internacional, la FIFA, está todo bárbaro lo que hablan del fútbol femenino y que hay que desarrollar el fútbol femenino, pero resulta que después hay que clasificar un mundial en 21 días jugando cada 48 horas. Entonces, si realmente nos importa el fútbol femenino, tenemos que lograr que la clasificación mundial se haga de la misma manera que se hace la clasificación de varones, es decir, durante 3 años y jugando partidos ida y vuelta en los tiempos lógicos de competencia, y no tener todo en 21 días donde las jugadoras juegan cada 48 horas. Y además esto genera... Hay selecciones que participaban en la Copa América, no clasificaron ni para Panamericanos ni para Mundial, y van a volver a competir en lo que refiere a selección mayor recién en la próxima Copa América del 2022. Exactamente. Entonces, ¿por qué no se puede jugar una clasificación al Mundial como se hace la de varones? Esto sería darle importancia al fútbol femenino. ¿Por qué no se puede jugar una Copa Libertadores como se hace la de varones? Que hay que jugarla también en 21 días jugando cada 48 horas. Esto no es darle importancia al fútbol femenino. Esto es decir que es importante el fútbol femenino, pero también hay que admitir que todavía no tenemos las reglamentaciones que hagan que este fútbol femenino se desarrolle en serio en los tiempos que necesita y con la competencia que necesita. Porque esto hace que hay asociaciones que dejan de entrenar con su selección mayor, porque total dentro de 4 años recién van a tener competencia. Y esto quita continuidad al trabajo de la selección. Recién me acordé de otro caso, y es
se habló mucho de la superposición de la Copa América masculina con el Mundial de Fútbol Femenino de Francia, los dos en el 2019. Lo interesante es que la información estaba errada. En todos lados figuraba que la Copa América masculina se superponía con la final, o sea, la final de la Copa América femenina masculina se superponía con la final de la Copa del Mundo de Francia. Y le consultamos a la Conmebol y la fecha no era la que estaba en Google y la que todo el mundo estaba indignada y armaron notas y salió en todos lados, pero anda a chequearlo. No voy a decir dónde, pero pudo haber sido un error, de comunicación. Lo que sí digo es que a nadie se le ocurría jugar una Copa Libertadores juntamente con la final del Mundial de Selecciones Mayores. Entonces, a ver, que puede haber un error de comunicación, por supuesto, pero sería imposible de creer que ahora, como se jugó el Mundial de Rusia, conjuntamente con eso se dispute una Copa Libertadores o una final de Copa de América o de Copa Europea. Sería absolutamente ilógico. Pero bueno, estas son las cosas que pasan, ¿no? Y nosotros tenemos que trabajar para poder hacer que estas cosas cambien. Por eso estamos pensando muy fuertemente y vamos a hacer una solicitud a Conmebol para que ser organizadores de la Copa Libertadores América 2019, justamente para poder tener un cupo más y que ese cupo también sea disputado por equipos del interior del país, que para eso van a tener que acomodar su clasificación y necesitamos que el Consejo Federal trabaje muy fuertemente en esto una vez que tengamos esa respuesta de Conmebol y que nos haga acreedores de poder organizar la Copa Libertadores. ¿Ya se sabe, Ricardo, cómo va a ser la clasificación de los equipos de las provincias por primera vez a una Copa Libertadores, en caso de suceder? Mira, es lo primero que estoy diciendo acá, porque todavía no se había mencionado en ningún lado. Yo sé que hay mucha gente del interior del país que los escucha. No nos escucha nadie, no te preocupes, lo que dijiste. Y quiero que sepan. Acabo de sentir un salto en Córdoba, en mi cabeza, de alguien festejando. Lo importante es que quiero que sepan que la Comisión de Fútbol Femenino de AFA está pensando muy fuertemente en el interior del país. Y para esto es que vamos a pedir la organización para tener un cupo más allá después luchar por tener 2 cupos, para que el interior del país se integre y tenga la posibilidad también de poder competir por un lugar en una Copa Internacional, que no tengo duda que se lo merecen porque el trabajo que hacen es muy importante y muchas jugadoras del interior del país están jugando el torneo oficial de AFA. Ricardo, ¿cuán lejos estamos de que el fútbol femenino sea profesional y qué cambios se barajan de acá a futuro para estar cada vez más cerca de ese objetivo? Mira, el fútbol femenino va a ser profesional, no tengo dudas. Yo creo que van a pasar no menos de 5 años, fundamentalmente por una cuestión económica, porque si es por una cuestión de profesionalismo de las jugadoras, no tengo dudas que están a la altura. También los clubes tienen que acomodar su estructura y su infraestructura para que esto suceda, pero seguramente va a ser profesional. Pero hay que ir paso a paso. Yo la vez pasada, cuando en la legislatura porteña le dieron una mención a las jugadoras de la selección nacional, que fue muy importante, y la verdad que es muy bueno el reconocimiento. Yo creo que había entre 200 y 300 personas, y cuando me tocó hablar hice una pregunta: ¿cuántos de los presentes vieron alguna vez un partido de fútbol femenino? Y una persona sola levantó la mano. Entonces sería importante que todos aquellos que defienden el fútbol femenino, que hoy hablan de fútbol femenino y que hay que hacer crecer el fútbol femenino, lo muestren con hechos, porque es muy fácil hablar, pero es más difícil hacer. Entonces, a mí me encantaría que la gente empiece a ir a las canchas a ver fútbol femenino, en principio para apoyar y en segundo lugar para, si uno tiene que hablar con conocimiento de lo que se está hablando. Y un primer momento importante va a ser ahora cuando se juegue el repechaje, que es ida y vuelta, primero acá y después
en tierras de la CONCACAF. Que si sea querés dar otra importante. primicia sobre eso, este es el momento. O sea, si tenés estadio Este o es el algo. momento. Este es el momento de llenar un estadio. Que bueno, lo vamos a tener definido en muy pocos días qué estadio va a ser, porque se tiene que definir si tiene que ser un estadio con habilitación FIFA o no, y a partir de ahí se va a definir el estadio, y obviamente ese es el momento en que todo el mundo tiene que apoyar verdaderamente al fútbol femenino y concurrir a apoyar a nuestra selección nacional, que está trabajando muy bien, que tiene jugadoras importantísimas, y que seguramente la gran diferencia que tenemos con el resto es básicamente física, porque la técnica de nuestras jugadoras es muy importante, y la continuidad de trabajo, que es sumamente importante. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, bueno, aquellos que miran fútbol femenino siempre, la evolución que ha tenido la sub-20 desde que jugó en enero en Colombia, En Ecuador. en Ecuador, perdón, y los torneos que realizó después, las competencias que tuvo después. Entonces, esto es muy importante, el crecimiento que van teniendo a partir del trabajo, y el trabajo es lo más importante que hay. No puede haber resultados si no hay trabajo. Los resultados son consecuencia del trabajo, y por eso hay que mantenerlo. Y hay un compromiso fundamentalmente del presidente de la casa, que este trabajo sea continuo, y que además ya el año que viene, por una cuestión que sería larga de explicar, que no tiene que ver ni con lo económico, sino que es una cuestión hablada con el técnico de la selección, y que obviamente la hemos resuelto juntos porque la avalamos. En febrero del año que viene va a haber 2 integrantes más del cuerpo técnico para trabajar ya muy seriamente y firmemente con la selección sub-17 y la selección sub-20. Para cerrar, porque ya nos quedan 3 minutos, dijiste que el torneo va a comenzar en septiembre. ¿Qué formato de torneo están planeando, o si ya se sabe cómo va a ser el formato del torneo? Porque ahora hay que contar con los 16 equipos que hay en la A, y a eso sumarle unos 7 equipos, si no hicimos mal la cuenta, que se van a sumar a la B. Sí, bueno, el torneo va a empezar el 15 de septiembre, porque tenemos la gira de la selección que está regresando entre el 5 y el 8 de septiembre a Buenos Aires. Y bueno, todavía no está totalmente definido el torneo de la A, más allá de que una idea bastante clara ya y concreta, y ya hablada también con torneos de cómo sería. Y el torneo de la B, seguramente por la cantidad de participantes, se va a dividir en 2 zonas, y después veremos cómo llegan a las finales para lograr el ascenso, que van a ser 2 ascensos y 2 descensos, y veremos después las incorporaciones para el torneo 2019-2020. La idea es que queden no más de 16 equipos en categoría, y en algún momento también es posible que se vaya bajando a 14, porque los torneos más importantes del mundo, de los que todos hacen referencia, participan entre 9 y 12 equipos. Y la Liga de Iberdrola son 14, que la española profesional, el Brasileirao, bueno, es mucho más grande, pero está dividido en zonas. La de son 10. ¿La de qué? La inglesa son 10. Y la de Estados Unidos son 8, nada más. Exacto, y que tampoco juegan todo el año. No. Por eso mismo. Entonces, el fútbol profesional de Estados Unidos está armado de manera distinta al de Argentina. El fútbol de Estados Unidos es profesional cuando llega a primera división, pero mientras tanto es al revés, todos pagan para jugar. Y en la Argentina tenemos un concepto absolutamente distinto, por lo menos en la mayoría de los clubes que participan del torneo. Entonces, se puede hablar, se puede criticar, pero también hay que conocer cómo están armados y por qué, y cuáles son cuál es la problemática que tiene Argentina en ese sentido. Así que, bueno, hay mucho por trabajar. Yo creo que se han dado pasos importantes. Yo estoy muy conforme con lo que se ha hecho este año, y seguramente vamos a seguir creciendo. Cuando nos queramos dar cuenta, vamos a tener un fútbol femenino importante, con un gran apoyo de la selección.
Ricardo, te hago la última, por lo menos de mi parte, nos estamos quedando sin tiempo. Se habló mucho también de las no presentaciones de algunos clubes, de diferentes clubes en algunos partidos, por diferentes circunstancias. También incluso algunos se han bajado del torneo a la mitad. ¿Se planea alguna medida para evitar que sucedan estas cosas? ¿Equipos que no se presenten, equipos que se den de baja a la mitad del torneo? Sí, está hablado ya y se van a incorporar al reglamento del torneo las sanciones que dispone cada uno de los reglamentos de la asociación para casos de no presentación de los equipos, y se van a aplicar fuertemente para que el torneo de fútbol femenino sea un torneo respetado, coherente, con reglas muy claras y donde todo el mundo tenga que cumplir aquellas cuestiones que están reglamentadas. Gracias, Ricardo, nos quedamos sin tiempo. Buena charla, los que quieren revivirla mañana la van a ver en la página. Un beso grande, Ricardo. Bueno, saludos a todos y muy buenas noches. Gracias, igualmente. Ahí Chau, pasaba felicidades. Ricardo Pinela, presidente de la Comisión de Fútbol Femenino.